¿Cómo están mis queridos amigos? Soy Carelis Campoverde, reina de la FDQ. Quito, luz de América, ciudad de héroes y donde se gesta la libertad. Ciudad de levantamiento indígena, obrero y popular de octubre. Mis queridos amigos, no se pueden perder en Facebook Live Ecuador La Razón. No te lo puedes perder porque de seguro te va a interesar. Dibujo artístico y el dibujo técnico nos permiten crear las bases para desarrollar y prepararnos para profesiones, para perfilar profesiones como la arquitectura, la maquetería, las artes plásticas, la pintura, desarrollar técnicas como la acuarela, profesiones nuevas que han aparecido en nuestros tiempos como la animación 3D, el cine, la televisión, tienen las bases en estos criterios de estudiar el dibujo de manera analítica, de manera técnica, de manera científica. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, y ahora vamos con esta técnica del taller número 5. Dice mancha circular con agua. Tenemos una manchita circular. En nuestro soporte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner sobre el soporte el círculo. Le mojamos con una brochita blanca, una brocha. Entonces, los materiales que necesitamos, una brocha o un pincel de abanico, por ejemplo, agüita, la cartulina, el círculo, que puede ser calado o hacia afuera. O puede ser así, la parte circular. Dos círculos también, como este. Ya. Entonces, le mojamos, en primer lugar, le mojamos el círculo. Una vez que está mojado, procedemos a hacer la mancha que nosotros queramos, como en este caso, miren. Ya, aquí está. ¿Ya? Por la humedad y este soporte, como no es de mucho gramaje, se ha arrugado, pero eso no importa. Esos elementos ahí más bien son gráficos. Entonces los ponemos ahí a secar y aquí tenemos un círculo sin mucho problema y encima le hemos dado el timbrado. Entonces, mancha circular. Ahora, esa mancha puede ser de otra característica, una circular, cuadrada, cualquier forma geométrica. Ahí está la amplitud y este amplio espectro que nos permite precisamente hacer un taller creativo. Y esos elementos nos darían entonces 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la evaluación. Nos vemos en el próximo taller. El taller de educación cultural y artística escrito por Francisco Arteaga Cadena llena el vacío de la falta de un texto oficial y se lo hace desde la denominación de cuaderno. Cubre las falencias en la formación artística en el ámbito de las artes gráficas. El texto es una guía de 60 productos gráficos perfectamente personalizables, distribuidos para 2 quimestres. Se incorpora esquemas de contenidos, objetivos generales, sugerencias, procedimientos, enlaces web y ejemplos. Cuenta con una serie de aplicativos manipulables y pone en escena planes de unidad didáctica sujetos a adaptaciones en donde el docente juegue su rol de dirigir el proceso educativo. Arteaga fue reconocido por su contribución a través de la investigación y publicación de su obra por el Ministerio de Educación el 27 de noviembre de 2018. Esta es una obra vivencial, creada, sistematizada desde el aula y para el aula. Se ha enriquecido por el aporte de estudiantes de la escuela pública, de los sectores populares, de la escuela de la comunidad, del pueblo y de la parroquia. Auspiciado por Escuela de Estudios Sindicales Rosita Paredes Jumbo, las Comisiones Obreras de Andalucía CCOO, el Centro de Comunicación y Educación Popular COCOEP y Arteaga TV.
por vacaciones. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora vamos a trabajar en el taller número 6 que se encuentra en la página número 9. Utilización de elementos de dispersión aérea. Por ejemplo, podemos tener un frasquito. En ese frasquito le ponemos un sorbete y soplamos y podríamos proyectar. Esa es una opción. Pero también en el mercado hay los famosos aerógrafos. Es un aerógrafo que no es de mucho costo. Ya necesitaríamos, aquí está ya armado, necesitaríamos un compresor, ¿ya? O simplemente soplar, ¿ya? O simplemente con un cepillo de dientes, ahí cualquier elemento. Ahí lo que se requiere es también tener plantillas recortadas. Por ejemplo, aquí aplicamos la matemática. Círculos, ¿ya? Cuando un círculo se transforma en una esfera, cuando un elemento de 2 dimensiones se transforma en 3 dimensiones, y podemos ir discutiendo sobre ese tema. Ya, entonces, sobre el soporte, que también procedemos a hablar del procedimiento. Entonces, nuestro soporte lo vamos a poner, lo vamos a ir poniendo, ¿ya? Lo vamos a ir poniendo el círculo y aplicamos pesos, o simplemente vamos sosteniendo o trabajando en equipo y con el aerógrafo vamos pintando, ¿ya? Mira, aquí tenemos un círculo y un círculo pequeño, es decir, necesitamos 2 elementos. Aquí también tenemos estos 2 colores, ¿no? Que podemos ir intercambiando aquí en la copita los colores y poniendo, ¿ya? Entonces ahí podemos ir alimentando con nuestro aerógrafo, pintando. Una vez que esté cargado un compresorcito también necesitamos, ¿ya? Aquí tenemos de diversos tamaños, entonces el círculo se ha transformado en esfera y podemos discutir qué es una esfera y cuál es la diferencia con un círculo. Y ya podemos ir armando elementos artísticos. Miren, aquí ha habido una silueta para el proceso de graduación de los estudiantes que hicimos, ¿ya? Y también se requiere de, entre color y color, de ir poniendo con un secador de cabello, por ejemplo, ir secando en cada etapa del color, si es que es necesario, ¿ya? Para que no se vayan manchando los colores cuando hay intersección. Simplemente se retoca con un pincelito, eso ya es un elemento así de ese tipo, ¿ya? Entonces, los elementos de dispersión aérea. Esos elementos nos darían entonces 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la evaluación. Nos vemos en el próximo taller. Te doy la más cordial bienvenida desde la educación técnica, del diseño y el dibujo, desde las ciencias de la educación, desde la física y la matemática, para que podamos hacer de esta actividad que permita cuestionar y sobre todo transformar. Bienvenidas y bienvenidos. Para el taller número 7, que está en la página 10 de nuestro cuaderno, modelos orgánicos, una cuestión importante sería las hojitas que se encuentran en la naturaleza. Recaudamos grandes, no muy grandes, etcétera, etcétera, de diversas formas, ¿ya? Que nos interesa que salgan las estructuras. La estructura de la hoja es la que nos interesa, también la forma, por supuesto. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a requerir también un librito gruesito, pesado, que tenga bastante peso, o un libro cualquiera, y de acuerdo al tamaño del libro lo vamos a recortar hojitas de papel periódico, y en medio de eso vamos a ir elaborando nuestra estructura orgánica. Necesitamos también los materiales, como ya habíamos dicho, las témperas de diversos colores, de tamaños ahí diferentes, acrílicos, lo que sea. Ya, con esos elementos
que no son muchos, como hemos visto, vamos a hacer el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? En las hojitas de papel periódico vamos a depositar nuestra hojita, ¿ya? La ponemos en medio para que se presione, la idea es que se presione de en medio y la ponemos en medio del libro, ¿ya? Para separador puede ser incluso. En este librito de antropología vamos a ir poniendo. Y con el tiempo se van a ir aplanando. Primero se van secando y se van a ir aplanando, ¿ya? Y eso es lo ideal. Pero de pronto, como necesitamos hacer ya de manera inmediata, entonces vamos depositando una encima de otra y poniendo en nuestro librito, en una página, le cerramos y una vez que ya está presionado, podemos todas las hojitas pero que no nos sobren. Hay gente que trabaja con hojitas de trébol, etcétera, etcétera. Podemos poner 2 hojas pequeñas también, ¿ya? Y las ponemos, ya. Y con el tiempo se secan, ¿ya? Pero si no tenemos mucho tiempo también podemos hacer esto. A la hojita le vamos a poner, en nuestras témporas le vamos a poner con un pincelito, le ponemos témpera, color, y sobre la hoja, sobre nuestro soporte vamos a ir presionando, de tal manera que se vayan llenando las hojitas, se vayan llenando los soportes. Ahí tenemos de 1, de 2, de 3 colores, ¿ya? Esa sería la cuestión del taller. Déjenme ponerle aquí, buscar unos ejemplos que los estudiantes ya los elaboraron, que ya los hicieron en base de este principio de trasladarlo a las nervaduras que se llaman de las hojas. Miren, 2 colores, aquí está a un color, y aquí están a 3 colores. Igual aquí va a haber el mismo problema del secado, entonces para lo cual le ponemos una pincita, si podemos ponerlo al sol mejor, y esa sería la parte importante. Aquí hemos utilizado colores fosforescentes, ya. Entonces ya tenemos, en el caso de tratar un tema ecológico, ya tenemos un fondo para poder dibujar sobre eso. 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la evaluación. Nos vemos en el próximo taller. Francisco Arteaga, quien te habla, te da la más cordial bienvenida a esta serie de videos donde tú puedes tener un futuro brillante y quitarnos de la cabeza de que yo no puedo, de que lo que yo hago está feo. Tú puedes aprender, como todo. Aprendimos a leer, aprendimos a caminar, aprendimos a conducir, aprendimos a montar en bicicleta. Así se puede aprender a dibujar. Bienvenidas y bienvenidos. El taller número 8 nos hace referencia a mancha aérea en papel húmedo. Entonces necesitamos papel, vamos a necesitar un tachito de agua, un pincel. Entonces con la agüita que tenemos vamos a establecer el procedimiento. Repito, agua, pincel, soporte y las famosas témperas. Ahí están nuestros témperas a colores, fosforescentes, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos? Procedimiento. Entonces, mojamos el papel con la brochita así. Lo mojamos, el soporte. Y ahora vamos desde el aire, vamos a coger la témpera, la anilina, lo que nosotros queramos, y hacemos caer sobre el papel. Cuando cae sobre el papel,
los efectos que se producen son como estos. Si se nota el impacto, ¿no? Por eso dice, el taller se llama mancha aérea, porque hacemos caer, no lentamente, sino lo hacemos caer con fuerza. Eso le da una característica. Y sobre todo se logra estos efectos de aquí, de dispersión. El color se abre a través de la humedad del papel. ¿No? Se recomienda por eso un gramaje alto. ¿No? Diversas formas, diversos fondos, como estos, de un solo color, de varios colores, etcétera, etcétera. Y asimismo, no se requiere en esta ocasión colgarse ahí porque se va a suceder esto, se va a ir bajando por el efecto de la gravedad, sino más bien se les recomienda hacerlo secar de manera horizontal. Y al sol, o si no con un secador de cabello, y resuelto el problema. Recuerde, al final nos lavamos las manitos, arreglamos nuestra área de trabajo, trabajamos con ropita para mancharnos, y padres de familia, dejen que su hijo manche, denle el derecho a su hijo de artístico, de ser creativo. Y esos elementos nos darían entonces 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la evaluación. Nos vemos en el próximo taller. El dibujo artístico y el dibujo técnico nos permiten crear las bases para desarrollar y prepararnos para profesiones, para perfilar profesiones como la arquitectura, la maquetería, las artes plásticas, la pintura, desarrollar técnicas como la acuarela, profesiones nuevas que han aparecido en nuestros tiempos como la animación 3D, el cine, la televisión, tienen las bases en estos criterios de estudiar el dibujo de manera analítica, de manera técnica, de manera científica. Bienvenidas y bienvenidos. El neoimpresionismo. Para el caso del neoimpresionismo vamos a requerir pinceles, 1 o 2 pincelitos, las famosas materiales de las témperas, acrílicos, acuarelas, fosforescentes, anilinas, lo que queramos, el soporte sobre el que vamos a pintar, y ahora vamos a trabajar con el siguiente criterio, ya el procedimiento. Con el pincel trazamos líneas circulares de 3 tipos, por lo menos: cortas, medianas y largas, en forma circular, y vamos a obtener estos efectos que le hemos denominado neoimpresionismo. De un solo color, de 2 colores o más, ¿ya? Es expresamente la utilización de la línea. No se confunda, no se trata de hacer círculos, no, se trata de hacer la utilización de la línea, como aquí. Recuerden que Vincent Van Gogh es uno de los representantes más destacados, pero también aquí tenemos en nuestro documento, en la página 12, recomendamos a André de Derain, uno de los famosos destacados del neoimpresionismo. Ahí está la página web para que usted pueda presentarle. Si el docente no tiene internet, entonces busque una laminita, la imprime y la comparte vía internet. Miren aquí este ejemplo desarrollado por los estudiantes de la Escuela Fiscal. Entonces, 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la evaluación. Nos vemos en el próximo taller. Cuando tú decides aprender a dibujar, entiendes que
Todo es aprendible y a cualquier edad. Entre más temprano mejor. Por eso, no solamente lo haces por distraerte, por un hobby, por aprovechar el tiempo, por vacaciones. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es una de las técnicas más fáciles de hacer. ¿Qué elementos necesitamos? Las manos, en primer lugar, los dedos. ¿Ya? Si alguien tiene alguna dificultad, entonces con guantecitos, en el caso de alergias y cosas, los materiales típicos, nuestras famosas témperas, acrílicos, en tubo, en vasos, nuestro soporte, y témperas, entonces vamos a coger con las manitas. Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Sobre un soporte vamos a tomar la témpera, ¿ya? Con el dedito, cogemos y hacemos esto. Mire. Llenamos completamente. Mire aquí diversas formas, Esto sí va a requerir que se haga el secado respectivo. ¿Ya? Aquí tienen dos colores, blanco, azul. Lo hacemos secar. Aquí tenemos más colores. Se notan los dedos, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, mire, con todos los dedos, no solo con uno, así con fuerza. Y está un fondo hermoso, que no lo logre el computador, que no lo logre el software, ni el Photoshop, ni el GIMP. Estos son elementos artísticos personalizados, ¿ya? Y libertad para crear. Esos elementos nos darían entonces 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la evaluación. Nos vemos en el próximo taller. Te doy la más cordial bienvenida desde la educación técnica, del diseño y el dibujo, desde las ciencias de la educación, desde la física y la matemática, para que podamos hacer de esta actividad que permita cuestionar y sobre todo transformar. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora vamos a aplicar la técnica del gráficos con planos. ¿Qué necesitamos? Ahora sí requerimos ya los elementos anteriores, los fondos que tenemos ya elaborados, vamos a recortarlos. Entonces estos los hemos guardado, los vamos a recortar. Recuerden que hasta aquí tenemos 10 técnicas, ¿ya? Esta es la número 11. Entonces esos elementos vamos a doblarlos, los doblamos, recortamos con pues ahí les vamos a requerir una tijera, los fondos ya gráficos elaborados, ¿ya? Y con esto vamos al procedimiento. ¿Qué hacemos? Recortamos un círculo de un color, por ejemplo en este caso es verde, y con los fondos ya establecidos, los doblamos varias veces y recortamos círculos de distintos tamaños y los pegamos aquí, ¿ya? Ahí se notan círculos grandes, pequeños y medianos, 3 tamaños o más, ¿ya? Entonces, círculos, dentro de un círculo más círculos. Dentro de un círculo cuadrados, miren los cuadrados ya están fondeados previamente. Alguien dice, no, yo no quiero fondear, entonces no quiero trabajar con eso, quiero trabajar con triángulos de distintos tamaños. Ahí entra el concepto de... Esos elementos nos darían entonces 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la evaluación. Nos vemos en el próximo taller. Francisco Arteaga, quien te habla, te da la más cordial bienvenida a esta serie de videos donde tú puedes tener un
futuro brillante y quitarnos de la cabeza de que yo no puedo, de que lo que yo hago está feo. Tú puedes aprender, como todo. Aprendimos a leer, aprendimos a caminar, aprendimos a conducir, aprendimos a montar en bicicleta. Así se puede aprender a dibujar. Bienvenidas y bienvenidos. Asimismo, como ya tenemos elementos gráficos, vamos a hacer doblar papel, el organigrama, origami. Entonces hacemos figuras, cubos, etcétera, etcétera, y sobre los gráficos vamos poniendo. Entonces necesitaríamos papel fondeado previamente, doblar, pega para que pegar los cubitos que vamos a hacer de las cajitas, etcétera, etcétera, y podemos ir pegando. Entonces otro elemento es que podemos trabajar con tapas que ya están elaboradas. Esto es 3D. Entonces dicen que vamos a trabajar en este tema gráficos con volúmenes. Entonces sobre un gráfico nosotros vamos poniendo estos ya establecidos, miren, volúmenes, los vamos poniendo sobre un gráfico establecido. Aquí hay un trabajo de un compañero amigo nuestro, de Marco Montaño, que es decano en la Facultad de Arte en la Universidad de Loja. Ahí han hecho murales aplicando esta técnica del cubismo, de utilizar los cubos y los volúmenes en las gráficas. De eso se trata, entonces, buscar elementos cúbicos como las tapas, y con esas tapas ir construyendo elementos gráficos. Esos elementos nos darían entonces 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la... El dibujo artístico y el dibujo técnico nos permiten crear las bases para desarrollar y prepararnos para profesiones, para perfilar profesiones como la arquitectura, la maquetería, las artes plásticas, la pintura, desarrollar técnicas como la acuarela, profesiones nuevas que han aparecido en nuestros tiempos como la animación 3D, el cine, la televisión, tienen las bases en estos criterios de estudiar el dibujo de manera analítica, de manera técnica, de manera científica. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora hablemos sobre la técnica número 13 del esgrafiado. ¿Qué es el esgrafiado? Yo sugiero que tengamos así mismo. ¿Qué materiales? Los típicos, las témperas, la cartulina. Y ahora vamos a necesitar un estilete, con cuidado, con mucho cuidado, porque el estilete sirve para estos elementos gráficos, pero también puede lastimarse, con cuidado, que alguien le acompañe y guarde una vez que haya terminado. Muy bien, entonces los materiales ya tenemos fondos, y sobre este fondo le vamos a pasar negro. Encima de este, con lo que ya está seco, le vamos a pasar negro. Y sobre ese negro vamos con el estilete a raspar. Y vamos a ir construyendo elementos gráficos como este. Esgrafiado sobre el blanco y negro. Esgrafiado de la figura humana, de composición de animales, etcétera, etcétera. Aquí presentamos las obras artísticas de mi hermano Gabriel Arteaga, que tiene esta técnica del esgrafiado, que la ha desarrollado. Entonces, con estos elementos que les acabamos de decir. No se olvide, con cuidado de no cortar. Esos elementos nos darían entonces 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos, tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una fichita que la podríamos pegar en el reverso del trabajo. Aquí la ficha de identificación y también la evaluación. Nos vemos en el próximo taller. Cuando tú decides aprender a dibujar, entiendes que todo es aprendible y a cualquier edad.
Entre más temprano mejor. Por eso, no solamente lo haces por distraerte, por un hobby, por aprovechar el tiempo, por vacaciones. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, el famoso papel crepé. Ahí necesitamos papel crepé, necesitamos agua, los soportes y podría ser. Entonces nuestro procedimiento es el siguiente. Mojamos el papel crepé, lo rasgamos y lo pegamos sobre nuestros fondos. Lo pegamos, puede ser una hoja en blanco, pero lo pegamos. Esperamos unos momentos y lo sacamos. Y cuando ya lo sacamos, procede a hacer este tipo de manchas. ¿Ya? Sobre esas manchas podemos dibujar. Podemos hacer dibujos o sobre el dibujo y poniendo las manchas, como quiera. Ese es el famoso papel crepé. Esos elementos nos darían entonces 2 puntos en cada uno de estos 5 aspectos. Tendríamos una calificación de 10. Y lo podemos elaborar una figura. Te doy la más cordial bienvenida desde la educación técnica, del diseño y el dibujo, desde las ciencias de la educación, desde la física y la matemática, para que podamos hacer de esta actividad que permita cuestionar y sobre todo transformar. Bienvenidas y bienvenidos. Finalmente, no quiere decir que se han terminado la técnica que vamos a hablar, es la serigrafía. ¿Qué necesitamos para eso? Un bastidor. El bastidor tiene la característica que es completamente plano, no es como los bastidores para el óleo que tiene un chaflán. No, aquí son planos. Ya, vamos a necesitar una famosa malla que la tenemos por aquí. Esta es malla de serigrafía, ¿no? Si no hay para eso, podemos utilizar esta tela que lo utilizan para las cortinas, un liencillo, pero estas telas de serigrafía es para alcanzar alta definición, ¿no? Se puede hacer textos, etc. Y necesitamos el famoso papel periódico. Miren, aquí está el papel periódico. Ya, entonces esta tela la tensamos sobre el bastidor. Y una vez tensado, calamos el papel periódico. Nuestro papel lo cortamos. ¿Por qué el papel periódico? Porque el papel periódico nos permite absorber. Pues sobre el papel periódico, puede ser de la prensa amarilla, podemos, con el estilete que necesitamos también, calar los dibujos que queremos plasmar, que queremos estampar. Entonces miren, aquí hemos cortado. Ya está cortado el papel y el papel lo ponemos por bajo de la malla. ¿Ya? Aquí arriba, ¿qué va a ir? Aquí arriba va a ir témpera. Y con una espátula hacemos este recorrido. Y vamos a estampar las gráficas que nosotros necesitamos hacer, lo que queramos hacer. ¿Cierto? Lo que queramos hacer. Aquí tenemos algunos ejemplos, un colibrí, arrumiñao, y aquí nos mandaron a hacer un logotipo que hemos trabajado con serigrafía. En esto es todo como dicen que hacemos los pobres arte, le llaman artesanía. Porque si hicieran los ricos, los pudientes, los explotadores de este país, se llamaría arte. No, esto no es una artesanía, es arte. La serigrafía, utilizando esta herramienta de la serigrafía. Con esos elementos, con 15 herramientas que les hemos dado, que hay muchas más. Usted busca en internet, ahí se utiliza fundas de plástico, ahí se utiliza, en Otavalo utilizan, amarran una piedra y le meten en colores, o se hace una fuerza así, unas bombas irradiantes. Hay miles de formas por descubrirse, por inventarse, por crearse. Con estos elementos gráficos vamos ya entonces a la parte del dibujo. 15 herramientas que de estos días de vacaciones tú los puedes disfrutar y que no necesariamente entonces
se requiere de comprar, sino de hacer. Y estos elementos, como repito, no lo hace el computador, no lo hace la máquina, no lo hace el software, es la capacidad humana de la creatividad. Eso nos hace diferentes. Y sobre todo recuperando la riqueza de nuestro país, que somos diversos. Y en esa diversidad somos grandes y en esa diversidad somos unidos. Y somos diferentes y ricos por eso precisamente. Les esperamos.